Bueno, pues estamos llegando ya a la parte media del programa y todavía no llegamos a algunas conclusiones. Pues va a ser muy difícil ir generando esas conclusiones, ingeniero. ¿Por qué? En razón de que, bueno, a ver, bien dice Pepe, que la alternancia en sí no representa la solución a los problemas que tiene o enfrenta nuestro país. Más aún, creo que sí, a ver, la alternancia sí te genera posiblemente que se vayan mejorando las ofertas políticas. Hoy en nuestro país no tenemos verdaderamente un mercado electoral en el que el ciudadano pueda optar de manera adecuada por decir, a ver, esta oferta política, este partido político, su ideario como partido político, su programa como de gobierno como partido político, está representando lo que yo aspiro. Hay algunos que sí lo hacen. Hay otros que están subyugados a lo que los partidos grandes determinan en todo ello. Pero aquí la situación es que esos programas de gobierno, cuando uno va y vota por el ciudadano que represente ese programa de gobierno, no se cumple en los hechos, es cuando verdaderamente yo entiendo que esos mecanismos de participación ciudadana no me están brindando a mí como ciudadano la realización o la aspiración que tengo porque la situación cambie. Mientras mi país siga anquilosado en el tema de la corrupción, y es de todos los gobiernos, es un mal de todos los países del mundo, mientras en mi país haya impunidad, haya inseguridad, no se estén atendiendo los males que tenemos en desarrollo social, porque los deciles de pobreza están aumentando en el país, creo que el ciudadano nunca se va a sentir representado en las ofertas o en las opciones políticas y que le otorguen el gobierno y la confianza a alguien. ¿Por qué? Porque no está resultando lo que está pensando el ciudadano. Por eso es ese alejamiento, que posiblemente puede haber muchos otros factores. Creo que el tema de la nula o la falta de participación ciudadana es multifactorial en muchos aspectos, no simplemente pudiéramos señalarlo o ahondarlo o preferirlo a que sea simplemente en un tema en específico. ¿Por qué? Porque está desilusionada la gente. No, creo que es un tema multifactorial que sí que costaría mucho trabajo el tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos no se sienten representados por muchas situaciones en su forma de ver. Ahora, bien dice el licenciado Sepúlveda, hemos hecho un mamotreto entre el Instituto Federal Electoral y entre el Instituto Nacional Electoral. No terminamos de poder entender qué son los organismos electorales y cuáles son sus auténticas facultades entre una u otra esfera. Creo que hoy la esfera federalista, la esfera del federalismo electoral quedó totalmente avasallada por la esfera de un centralismo que está asfixiando a las entidades federativas. No hay entidades federativas libres, no hay autonomía como se refiere en la Constitución entre los soples y entre el Instituto Nacional Electoral, cuando hoy las facultades de atracción que está ejerciendo el INE sobre determinados temas particulares y enfáticos sobre las decisiones de las entidades federativas están socavando sin duda alguna los procesos democráticos en este esquema, más aún la densidad que habla el licenciado Sepúlveda de la norma electoral. Hoy tenemos una norma electoral que anteriormente de un COFIPE que nos daba 350 artículos, hoy tenemos una norma electoral de más de 500 artículos, pero con un bagaje de normatividad increíble que la ciudadanía no termina de entender y de comprender, y mucho menos los órganos electorales. Entonces, ¿qué se está poniendo en práctica en nuestro país? Un nuevo sistema, un nuevo sistema electoral más complicado, que al final de cuentas, ¿en base a qué funcionó? En base a una serie de negociaciones, como dice el licenciado Sepúlveda. Y creo que ahí está el acierto, o sea, ahí está el desacierto, el desacierto que sin duda alguna, en la esperanza que tienen los mexicanos de que el sistema electoral resulte funcional, los mecanismos de participación ciudadana resulten funcionales, no están siendo sin duda alguna parte de esa ciudadanía que le está faltando esa representatividad de México. Pero ¿no será que la opinión pública también ya agarró su estado de confort? Claro. No se mueve mucho de eso. Es otro factor. No, pero es que vaya, ¿cuál estado de confort? No, ahí, en este país en la opinión, con confort ya no vive nadie. No, pero en la opinión. Ya no querer votar, pero a ver, en la torre. Las respuestas que han dado las personas es, pues no voy a ir a votar. A ver, don Luis, pero yo pregunto, por ejemplo, el ciudadano de Colima. Hay una elección en donde se acredita que el gobierno local metió mano. Sí, la inmersión Volvemos a repetir la elección con los mismos candidatos. O sea, esto es demoledor para la participación ciudadana. ¿Y por ya qué no cachamos alzan la a voz uno haciendo trampa. las personas? Vamos a darle chance de que vuelva a competir, a ver si ahora la hace mejor, y ya no nos damos cuenta. Por lo menos ya no se dan cuenta. Lo lógico en un país civilizado sería el que hizo trampa ya no puede, o sea, ya no puede competir. Yo iría mucho más. El segundo lugar, o sea, vaya, si el primero hizo trampa,
tan sencillo como que el segundo queda y se acabó. O que se volcara la ciudadanía a una participación mucho más copiosa y elegir al otro. Ahora sí premiar por a quien el tenga simple que hecho de premiar. que no es tramposo. De que no es tramposo, pero vaya, permitimos en la ley, hacemos toda una serie de trampas para permitir que las cosas sigan caminando, porque de entrada estamos muertos. La ley electoral, ¿quién la hace? Los partidos. Sí, claro. O sea, yo todavía siempre lo he dicho, le encargamos el cuidado de la milpa al puerco. Pues digo, se lo traen, o sea, hacen una ley electoral a su conveniencia personal, porque eso de para la patria... Es que la modificación de la norma electoral va en función de la propia desconfianza de los propios partidos políticos. O sea, si tú me haces trampa, te lo meto en la ley y te meto el candado. O sea, en base a eso funciona la serie de cambios en la legislación, pero no participa el ciudadano. Pero es por lo que estamos así. Sí, es por lo que algo muy estamos. interesante que decía Luis, es este estado de confort o zona de confort en la que la opinión pública ha entrado. Yo lo comparto porque creo que esta percepción, o al menos que así se expresa, de así es la política, no va a cambiar, a mí no me importa, pues es el peor de los mundos, porque además al ciudadano se le olvida lo poderoso que es, a pesar de todo, lo poderoso que puede llegar a ser. Pongo un ejemplo muy concreto y muy reciente, el caso de la intentona, y eso lo supimos por trascendidos, de politizar aún más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después del golazo que significó Medina Mora, se hablaba de que entraban Santiago Krill y Raúl Cervantes, que tienen reconocidas carreras como políticos y como legisladores, no un perfil para formar parte de un tribunal constitucional. Pues el solo hecho de que un grupo se organizara y diera las razones, un día sí y otro también, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, bastó para que el tema se empezara a convertir en un problema para el gobierno. Hoy Raúl Cervantes está otra vez en el Senado y Krill no se ve por dónde. Entonces, me parece que también al ciudadano se le olvida, porque es más cómodo, su poder, que también tiene, a lo mejor de este tamaño, un poder que cuando se suma, entonces sí puede contraponerse al del gobierno, o al de los poderes fácticos, o al de los legisladores cuando se les ocurren tonterías. Entonces, creo que de repente el ciudadano olvida que también es corresponsable del rumbo de la democracia, y lo entiendo. La gente tiene preocupaciones más inmediatas, la gente tiene angustias que tienen que ver con la quincena y no con los políticos que pueden dedicarse a pensar el Estado. Pero ahí también entra eso. Pero la gente tiene que entender que su quincena y muchas cosas dependen de su participación electoral y su participación ciudadana en general. Que ahí es donde colisionamos. ¿Por qué colisionamos? Porque nuestra clase política sigue pensando que viven en tiempos de Miguel Alemán. Entonces se nos ocurre, por ejemplo, mandar de cónsul a Barcelona a un tipo impresentable. O sea, ¿por qué? Porque seguimos creyendo que vivimos hace ¿cuántos años? Ahora, los espacios, por ejemplo, de los cónsules, de los embajadores, son espacios con una especialidad brutal. El señor tiene que saber ver asuntos de derechos humanos, de comercio internacional. Y cada vez son más importantes. O sea, tiene que ser gente de carrera. Pero se nos ocurre meter a un cónsul impresentable como él, y así nos vamos. Pues a la Corte pues metamos una gente. Los temas que está decidiendo la Corte en este momento son importantísimos. O sea, tendríamos que buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres de México para estar ahí. Los diputados, los presidentes municipales, ya no es la vida de un presidente municipal de hace 40 años, cuya misión era conseguir para pagar los aguinaldos al final de año y que el gobernador amigo le regalara alguna obra importante para su pueblo, y con eso ya la Pero tal parece que así sigue siendo. O sea, seguimos escogiendo gente que a veces piensa con un criterio mercantilista que eso es un negocio, y se ponen a concesionar cosas y demás, generalmente de manera ruinosa. Ahí está un tema que decía Pepe y que lo puso en la mesa. Bueno. Yo lo que quiero comentar nada más es algo así, de que, bueno, los ciudadanos, yo me queda claro que tenemos que hacer un enorme papel en cualquier proceso electoral, no nada más en un concurrido como el que viene, pero también
debemos de buscar la forma en cómo premiar, cómo castigar esos partidos desde los más grandes hasta los más pequeños, porque elección tras elección surgen nuevos partidos políticos. Entonces, no logramos encontrar una democracia que se pudiera, en lo mínimo quizá, igualar a la de Estados Unidos, que con 2 partidos políticos pueden llevar una elección, pueden llevar a un gobernante, y aquí necesitamos más de 8, más de 9 partidos políticos en los que de alguna manera la gente pretende que si no es con X, es con Y, con el que se va a encontrar o se va a lograr cubrir sus necesidades. Y si a eso le sumamos la nueva imagen del candidato independiente o el ciudadano, entonces va a haber más, se va a diversificar más esta cuestión de la democracia, que está muy lejos de alcanzarse en México si no realmente agarramos partidos que tengan en la mira las necesidades, todo lo que la gente requiere, que bueno, obvio, también como ciudadanos tenemos que exigir y tenemos que estar al pendiente. Yo diría que podríamos empezar rompiendo una lógica, y es que los partidos políticos en México se convirtieron en un gran negocio. Y los partidos perdedores en un mejor negocio. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es decir, Luis Carlos un partido político es una estructura burocrática con dinero. Entonces, deja de ser un vehículo de representación política. Para ser una agencia de colocación. Claro, hay muchos partidos políticos donde ser un candidato perdedor es un gran negocio. Vas a tener prerrogativas, nadie espera nada de ti. Y enormes prerrogativas. O sea, no tienes que rendir cuentas. ¿Sabes cuántos presidentes municipales cambian en este proceso del año que entra? 530. Sí, casi como Oaxaca completo. Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos a su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.